Muy buenos días, que el Señor bendiga sus vidas. Damos gracias al Señor por este nuevo día en el cual vamos a dar un estudio más de la palabra del Señor. Yo le pido que presten atención a la palabra del Señor. Vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay gente que aún no conoce cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. El tema de hoy es cómo saber la correcta y la agradable voluntad de Dios para tu vida. ¿Cómo saber cuál es la correcta y la agradable voluntad de Dios para tu vida? Y así es, efectivamente, hay una voluntad de Dios para tu vida. Y estamos hablando de para cada área de tu vida, de tu familia, de tus hijos, en toda la área de tu vida que tú te desenvuelves, tanto física, emocional, y también económicamente, así como lo que te rodea, tu entorno. Hay una voluntad de Dios para tu vida, la cual es agradable y es perfecta y es correcta. Les damos la más cordial bienvenida. Quédense a este estudio, reciban la palabra del Señor. Damos la más cordial bienvenida a todos los que día a día están estudiando con nosotros la palabra del Señor. Recuerda que es la palabra del Señor. Hay gente que, como no escucha la palabra de Dios por boca de un gran varón de Dios, una gran mujer, un gran profeta, un gran apóstol, dicen eso no tiene mayor relevancia o trascendencia. Pero déjame decirte que tienes que preocuparte por escuchar la palabra de Dios por boca de quien venga. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que te va a traer refrigerio, la que te va a traer aliento, consuelo y edificación. Así es, hay gente que busca los grandes profetas, los grandes hombres de Dios de la televisión o del internet para ver si tiene una palabra de Dios para su vida, pero déjame decirte que la palabra de Dios para tu vida está en la Biblia. Así es, y es por boca de tu pastor, por boca de tus líderes espirituales, por boca de la gente que te está predicando, en la cual te cruzas en su camino y tú dices, ese es un charlatán, ese es un X persona, y no lo prestan atención y no se dan cuenta que es la palabra de Dios enviada para tu vida, de tal manera que el enemigo te hace creer que no tiene importancia, pero te has perdido una gran parte, una gran oportunidad en la cual luego llorarás y dirás, Señor, nunca me hablaste. ¿Cómo que no? Te mandé a fulano, te mandé a mengano, te mandé unos videos, te mandé un profeta, te mandé un pastor, pero como para ti no eran importantes, no eran de gran renombre, no le prestaste atención, pero fíjate, era mi palabra. Bueno, Dios bendiga a nuestros hermanos que están viendo estos estudios, tomándolo día a día. Sé y estoy seguro, totalmente seguro, que hará un cambio, hará una diferencia en sus vidas día a día, porque eso es para aplicarlo. Al menos en mi vida ha funcionado, y por eso yo les digo, sinceramente, funcionará también para su vida. Bueno, ¿cómo saber cuál es la correcta y agradable voluntad de Dios para su vida? Dios bendiga a los hermanos que están viendo, la hermana Paulita Turriza, los hermanos del Nuevo Pacto, la hermana Cristina, el hermano Mario Pinzón, Quintal, y todos los demás hermanos que día a día están viendo, lo ven ahorita, lo ven después. Yo sé que son horas de trabajo para muchos. Para muchos son horas de trabajo, yo lo entiendo perfectamente. Por eso dejamos los videos grabados. También nosotros hacemos faenas, tareas, y dejamos espacio, ya sea en la mañana. No tenemos ahorita un horario fijo definido, porque pues todavía no hay la manera, ¿verdad?, de decir tal hora lo voy a hacer, porque pues dependemos también de las necesidades de trabajo personales. Y dejamos un tiempo para dejarlo grabado, obviamente, que espero que más adelante, otro día quizás, la gente lo vea y la gente lo estudie. Sobre todo también los hermanos de Aliento de Vida, de las misiones de Aliento de Vida, que día a día se están congregando, nos están apoyando, que muchos de ellos no los ve usted aquí también conectados, porque también es una zona rural, no todos tienen teléfono, y si algunos tienen teléfono, no todos tienen con WhatsApp, y todos no tienen la modernidad como hay en muchos lados, y a veces los que los tienen no tienen tampoco el saldo. Créame que ni yo mismo podría hacer esto. A la gente diría pues que el hermano le ofrenda, el hermano tiene una iglesia y le diezma. Eso es una total mentira. Son misiones todavía rurales, donde la gente tiene mucha necesidad. Es una labor misionera que hacemos, donde aquí no venimos a pedir, sino venimos a dar. Y si usted está en condiciones de dar,
pues adelante, no cierre su mano en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, vamos a hablar Romanos 12:2. Romanos 12:2 es un versículo muy conocido para muchos cristianos. Dice así: no viváis, en otra versión voy a leerlo, no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. En otra versión dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis, para que sepáis cuál es la correcta, la agradable, perfecta voluntad de Dios para sus vidas. Bueno, se trata de conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y como les empecé diciendo, hay una voluntad de Dios perfecta para tu vida. Y es el tiempo que hagas un alto, es el tiempo que empieces a preguntarte: ¿estoy viviendo dentro de la voluntad de Dios? ¿Me casé con la persona que era la voluntad de Dios? ¿Tengo el trabajo que es la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo lo que es la voluntad de Dios? ¿Estoy caminando hacia donde es la voluntad de Dios? ¿Mis acciones determinan que estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O simplemente estoy viviendo como a mí me place, como a mí me parece? Como dice Proverbios, cada quien vive, ¿verdad?, de acuerdo a su savia y su propia opinión. Todos los que digan tienen la razón. En un pleito, por ejemplo, de pareja, si tú le preguntas al hombre, dice: no, es que la mujer me hace esto, la mujer me hace lo otro. Tiene razón, él toma su razón, ¿verdad? Y si tú vas y le preguntas a la mujer va a decir lo mismo, que tiene también la razón, porque el hombre le está haciendo esto, le está haciendo lo otro. Y ambos tienen la razón. Tú dices: sí, cierto, los dos tienen la razón. Bueno, entonces, ¿quién tiene la culpa? Es algo difícil y complicado para el ser humano, su orgullo de decir que siempre está haciendo lo correcto. Tú vas y le preguntas a cualquier persona también, incluso que está haciendo lo malo, te va a dar un sinnúmero de explicaciones por qué está haciendo lo que está haciendo y que lo está haciendo correctamente. Ahora yo te pregunto, en medio de todo eso, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios que estés hablando así, pensando así, actuando así, caminando así, viviendo así? Bueno, yo te pregunto, ¿cómo es tu día promedio? ¿Cómo es tu día promedio hoy en día, hoy haciendo un alto? Tú me digas: hermano, mi día promedio es así. Yo me levanto y le doy gracias a Dios por un nuevo día y me voy a mi trabajo, y que Dios haga conforme lo que Él quiera, sus planes, ¿verdad? A veces gente así lo hace, sí lo hace, hay gente que lo hace así, pero yo te pregunto, ¿eres de aquella gente que le preguntan cuál es la voluntad de Dios para cada área de tu vida? ¿Sí? No es que se haga. Una cosa es decirle a Dios: Señor, que se haga tu voluntad, del Tim Marín. Tienes dos opciones: que se haga esto, lo otro. Bueno, la que se haga, Señor, que sea tu voluntad. Eso es una cosa. Pero decirle a Dios: realmente lo que estoy haciendo, hacia donde me estoy dirigiendo, ¿es tu voluntad? La forma que estoy pensando, Señor, ¿es tu voluntad que yo piense así? Entonces, ¿cuál es tu día promedio? ¿Cómo es tu vida en un día normal como hoy, ¿verdad? En la que si te despiertas y tú al final de cuentas, aunque le preguntes, aunque le des gracias a Dios por ese nuevo día, porque hoy en día, pues, donde nos desenvolvemos, mucha gente religiosa, mucha gente profesa una fe y siempre dice: no, pues que se haga la voluntad de Dios. Lo vemos escrito en camiones, en sus autos: hágase tu voluntad, Señor. El Padre Nuestro lo dice, pero realmente vemos otra cosa. Tú sales a la calle y ves otra cosa, ves a la gente haciendo su santa voluntad. Ves a la propia gente pensando, actuando, conversando como a ellos les place. Si no, júntate con un grupo de personas, amigos en tu trabajo, y ve de qué platican. Sal a la calle y júntate con unos muchachos allá en la esquina que están perdiendo el tiempo y ve de qué platican. Así es. Ve en el Facebook, ve la gente de qué es lo que publica. Publica lo que le da su gana, lo que quiere, lo que hace, lo que va a comer. Publican su sopa de comida, pero realmente están haciendo la voluntad de Dios en su vida. Lo ves criticando, lo ves juzgando, lo ves al final haciendo muchas cosas que no es la voluntad de Dios. Viven de acuerdo a lo que ellos
tienen en mente venganzas, malos modos, malas mañas. Entonces yo te pregunto, si tú eres de los que determina siempre lo que es bueno y qué es lo que vas a hacer, y que realmente pues lo que tú haces, lo que a ti te parece, siempre lo terminas haciendo. O sea, aunque a veces preguntas consejo, aunque a veces preguntas qué debes de hacer, qué decisión debes tomar, al final de cuentas siempre haces lo que te viene en gana y haces tu propia voluntad, ¿sí? Entonces nunca has vivido conforme a la voluntad de Dios, y esa es la razón por la que muchas cosas te han salido mal, si no es que todas. Por eso es que al final de cuentas, que parecía que te iba bien en la vida, parecía que tenías un buen trabajo, parecía que tenías un futuro promisorio y que tú estabas caminando aparentemente bien, al final de cuentas te encuentras con la pared, con un hoyo, con problemas, y empiezas a vivir una vida infeliz. Y entonces sientes angustia porque las cosas no salen como tú lo planeaste, como tú lo pensaste. De eso se trata el tema, ¿sí? No lo alcanzas lo que habías pensado, lo que te había propuesto. Estabas a un paso estabas a una firma de un contrato, estabas ya, tus amigos, un conocido, un contacto te había dicho que iba a darte una ayuda y un trabajo y te iba a recomendar, y nunca llegó, y te sientes frustrado. ¿Por qué? Porque pensaste que siempre te ibas a salir con la tuya, al no preguntarle a Dios cuál era su voluntad sobre tu vida, sobre tus pasos, sobre tus asuntos. Y el cielo te está mostrando que no has hecho la voluntad de Dios, y el hacer tu propia voluntad te ha llevado por caminos insospechables que te conducen a la ruina, a la destrucción, al dolor, a la pena, a la amargura. Hay gente que se siente frustrada porque las cosas no salieron como debió haber salido, porque al final de cuentas son ellos mismos, la misma persona se encuentra que es una persona diferente a la que quiso ser. Dice, si yo no quise ser así, yo no quería ser así, yo no quería estar en esa situación. Por eso vemos que la vida a veces, como dicen, le da una sopa o una cucharada de su propia medicina, en la cual pensaron que eran tan listos, tan inteligentes, tan intrépidos, tan audaces, que podían resolver las cosas sin la necesidad, sin la ayuda y sin preguntar a Dios, porque dice, ¿para qué voy a molestar a Dios si yo lo puedo hacer? ¿Para qué voy a molestar a Dios en mis asuntos si yo estoy viendo claramente que con mi inteligencia y con mis recursos, con mis fuerzas, puedo llegar allá? Y resulta que nunca llegaste, o cuando llegaste te das cuenta que no eres feliz, te sientes la persona más infeliz, y luego quieres seguir caminando, avanzando hacia otras metas, otros objetivos, que de todas maneras también terminas siendo infeliz y desdichado. Y para no hacerte la larga, mucha gente termina frustrada, teniéndolo todo, termina frustrada, y tú dices, bueno, ¿por qué siendo tan millonario, tan rico, tan poderoso, terminan gente tan desdichada, tan infeliz? Esa es la razón. ¿Por qué? Porque nunca le han preguntado a Dios cuál es tu perfecta y tu buena voluntad, la agradable voluntad de Dios sobre tu vida. Por eso dice este pasaje, Romanos 12, apúntalo bien, 12:2. Así es, que compruebes cuál es la voluntad de Dios, que llegues a conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Fíjate, realmente yo hablo de personas, ¿verdad?, que a veces, y no solo ateos, no me refiero a gente que no le pregunta a Dios o no confía en Dios. Hay gente estamos hablando de gente que va a una iglesia, que realmente creen en Dios, pero que realmente estamos hablando de personas que conocen de Dios, que supuestamente se encomiendan a Dios, encomiendan todas sus cosas a Dios, pero al final no le hacen caso a Dios. Pero no hacen lo que Dios quiere que haga en sus vidas, porque nunca saben qué es lo que Dios quiere que haga en su vida. Mucha gente dice, pues yo no sé qué es lo que Dios quiere que haga en mi vida, o si no, simplemente viven así, que se haga lo que Dios quiera, pero nunca conocen cuál es la voluntad de Dios.
No es válido preguntarte así, pues que se haga, expresarse así, que se haga lo que Dios quiera. Mucha gente dice, bueno, voy a hacer eso, pero que se haga lo que Dios quiera. Y la gente piensa que al expresarse así, ya están entrando dentro de la voluntad de Dios. Eso es una completa mentira, es un engaño, una falacia vivir así. Porque no se consulta la voluntad de Dios así al aire, con una moneda al aire. No se consulta solamente con decirlo, con pensarlo. La voluntad de Dios se consulta en su palabra, en la Biblia, orando y preguntándole a Dios. Así es. Mucha gente sí ora, pero nunca toca la Biblia porque le han dicho que la Biblia, si la lees, te va a confundir. Si la Biblia la lees, te va a enredar. Mejor no la leas. Sí, rézale a Dios, pero no leas la Biblia. Y estamos viviendo comunidades enteras, sociedades enteras que nunca jamás han tocado la Biblia. La tienen, la creen, pero no la han tocado. Pero ¿cómo ha terminado todo eso? Sus vidas y la sociedad en zozobra, en desdicha, en falta de trabajo, en violencia, en muchas cosas, menos de acuerdo a lo que Dios había planeado para nuestras vidas, para nuestras sociedades, para nuestros trabajos y para las ciudades. Así es. Vamos a ver varias personas. Yo tengo acá una persona que sacamos, ¿verdad? Que es Sansón. Sansón vivió un hombre, ¿verdad?, dotado con una fuerza descomunal, y realmente la voluntad de Dios que había determinado para la vida de Sansón es que la usara su fuerza descomunal, la usara, o sea, sus recursos a su alcance, para que lo entiendas así. Sansón era un hombre fuerte, sus recursos a su alcance era la descomunal fuerza que tenía para dirigir, y tenía también una inteligencia tal, o sea, porque hay gente muy fuerte, pero muy falto de entendimiento, por no decir otra palabra, ¿verdad? Hay gente muy alta, muy fuerte, muy poderosa, pero no piensa bien, ¿verdad? A veces son muy tontos. Pero Sansón era muy inteligente y era muy fuerte, un hombre muy fuerte, era un hombre con mucha astucia, mucha inteligencia y estrategias. Así es. El caso es que así lo había dotado Dios con sus recursos, con un propósito definido, y se los digo así para que usted también entienda que los recursos que Dios les ha dado a usted quizás no sea la fuerza, quizás no sean muchas cosas, pero lo que usted tiene a su alcance en este momento, y lo que Dios pondrá más adelante también a su alcance, son los recursos para que usted cumpla la voluntad de Dios en el sitio donde usted se encuentra. Así es. Mucha gente no le pregunta a Dios cuál es su voluntad, porque piensan, se encomiendan a la misericordia de Dios, se encomiendan a la buena providencia de Dios, que de todas maneras vendrá. Hay gente incrédula que le pide a Dios comida y le llega, pero es incrédula, ¿no? En el sentido incrédula de que no vive agradando a Dios. Bueno, hasta los ateos tienen fe que van a tener comida, y la tienen por la fe. Así es, aunque ellos no crean en Dios, pero tienen una fe de que van a tener un plato de comida en su mesa, y por la infinita misericordia y providencia de Dios lo tienen. Pero eso no quiere decir que vivas de acuerdo a la voluntad de Dios por el hecho de que Dios te haya suplido, que hayas tenido algo a tu alcance, un beneficio material a tu alcance o de sanidad. Eso no quiere decir que estás viviendo dentro de la voluntad de Dios. No te confundas. Vemos a Sansón, un hombre fuerte con muchos recursos a su alcance. Yo te pregunto, cuando estudiamos la historia de Sansón, que muchos lo conocen, lo saben, yo pregunto, vemos a Sansón preguntarle continuamente cuál es la voluntad de Dios sobre su vida y sobre sus asuntos. ¿Lo vemos? No lo vemos. Él siempre andaba contradiciendo a medio mundo, sobre todo a sus padres, sobre todo a su comunidad, sobre todo al lugar donde Dios lo había puesto para salvarlos, redimirlos, rescatarlos, liberarlos. Simplemente a él le valió y no quiso hacer la voluntad de Dios, sino que lo vemos rechazando consejos, vemos ignorando la aflicción de un pueblo oprimido por sus enemigos. Vemos a un hombre que haciendo tratos con los enemigos,
Vemos a un hombre, en lugar de liberarlos del enemigo, vemos disfrutando y estando en deleites y en fiestas con los enemigos. ¡Qué barbaridad! Él vivió a sus anchas, haciendo y deshaciendo lo que le daba a su gana con sus recursos. Él pudo haber dicho, como muchos dicen, si es mi vida, yo la tengo que vivir como yo quiera. Es mi dinero, yo lo voy a gastar donde yo quiera. Yo lo trabajé, yo lo sudé, dicen así muchos. Es mi herencia, es lo que dio mi padre. Ellos se esforzaron y empiezan a decir cada pues, aseveración a su modo, a su criterio. Pero nunca dicen cuál es la voluntad de Dios que me hayan dejado tanta herencia. ¿Cuál es la voluntad de Dios que me haya dejado tanta sabiduría, tanta inteligencia, que yo tenga una profesión, tenga un buen trabajo, tenga un buen puesto en el gobierno? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios por el cual estoy aquí haciendo este negocio? Y mucha gente dice que me va bien, yo tengo unas manos que hacen negocio y todo y viene el dinero. ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Cuál es? Tal como muchos hoy en día, así es. Dios los ha provisto de tantas cosas, recursos, talentos, inteligencia, fuerza, una bonita familia, ¿sí? Hijos sanos, saludables, talentosos, le ha dado un buen trabajo, un buen negocio, pero se han preguntado alguna vez que todo esto que Dios me ha dado y me ha puesto a mi mano, el poder que está a mi alcance, ¿para qué Dios me lo puso? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me ha dado todas estas facilidades y todos estos beneficios? ¿Será que solo para que yo disfrute la vida a mis anchas y me vaya de paseo a las, qué será, las Islas Canarias, al Mar Caribe, a Las Vegas, a Europa? ¿Será que solo para eso Dios me dio tanto dinero, tantos recursos, tanta inteligencia? Para que yo viva como a mí me plazca y yo busque nada más mi propio beneficio, y los demás que trabajen también si a mí me costó. Los demás que se rasquen con sus propias uñas, como dicen, y que hagan también, que le pidan a Dios que los bendiga, dicen muchos, ¿verdad? Porque esto mi trabajo me costó, esta herencia mi trabajo me costó. Entonces, realmente hay gente que nunca se ha preguntado cuál es la voluntad de Dios en esta tierra para mí, con las cosas que ha puesto a mi alcance, para que yo las haga fielmente. Así es. Pablo en este capítulo 12 de Romanos vuelve a insistir y dice, para que así cambie vuestra manera de vivir, para que así seas transformado, para que así cambie tu forma de vida y no vivas con tus caprichos, con tu antigua manera de vivir, y llegues a conocer, ese es el propósito, que llegues a conocer cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida, es decir, todo lo que es agradable a Dios, todo lo que es cumplir el propósito de Dios, que es perfecto en tu vida. La voluntad de Dios para nuestra vida debe de provocar un cambio. Eso que dice este versículo 4 de Romanos 12, ¿sí? Versículo 2, debe de provocar un cambio. Un cambio en nuestra manera habitual de vivir. Si la palabra de Dios no ha provocado un cambio en tu manera habitual de vivir, entonces necesitas ser restaurado, necesitas ser transformado por la palabra de Dios. Necesitas exponerte a la palabra de Dios. Exponerte. Es decir, ponla a tu alcance de tus ojos, de tu vista. Léelo, búscalo, revísalo. Acompáñate de videos, acompáñate de predicaciones, pero ten la palabra siempre ahí. No solamente seas flojo de estar viendo videos y videos y videos. Agarra la palabra, escríbela, apúntala en la pared, memorízatela, llévatela consigo, es lo que dice la palabra. Exponte a la palabra para que al final de cuentas tu vida, tus hábitos, tu forma de pensar sea transformada. Tiene que provocar un cambio así en tu manera habitual de vivir, ¿cuál es tu manera habitual de vivir? Podemos describirla, es caprichosa, siempre quieres hacer tu voluntad. En el matrimonio siempre vemos parejas, tanto de hombres o como mujeres, caprichosos. Quieren hacer su santa voluntad. Es que si no lo haces a mi modo, agarro mis cosas y me voy. Y se van, así es, se van, lo cumplen. Entonces, ellos hacen lo que les venga en gana. Viven egoístamente, viven aislados. Hay otros que se aíslan, no.
los demás no me interesa. A mí me interesa nada más estar bien yo, mis hijos, mi trabajo, lo demás no me interesa. Viven aislados. Tiene que provocar un cambio en tu vida la palabra de Dios. No puedes vivir igual. También tienes que ver tu manera de vivir como es, ¿verdad? La manera habitual a veces es vana, a veces es superficial. Te acercas a alguien que parece que le va bien, pero no tiene nada en la cabeza. Solo está tratando de aprovecharse de la mejor oportunidad, del mejor momento, de cómo sacar provecho, esperando a ver qué camión se voltea para desvalijarlo, ¿verdad? Esperando a ver quién se le cae algo para aprovecharse y agarrárselo. Vive tratando de sacar, como dicen hoy en día en el comercio, a ver quién agarra la mejor oportunidad, ¿verdad? Y aprovecharse de eso, ¿verdad? Pero estamos hablando en general, en tu manera de vivir, aprovechándote de los demás, superficial, afanosa. Dice, es que si no trabajo no como, hermano. Si no trabajo no como. ¿Cómo voy a la iglesia si no puedo? Porque si no trabajo no como. Tiene que provocar un cambio en tu vida la palabra de Dios. Hay otros que son autoritarios. Sí, son unos dictadores en su vida, ¿verdad? No te pueden acercar a su vida porque tiene que hacerse las cosas como ellos digan, como ellos mandan. Orgullosos. Vemos gente con motivaciones también oscuras, no claras. Hay gente que se acerca muy amable, pero sus motivaciones son oscuras, son desviadas, son torcidas, tratamos de aprovechar del momento para dar la puñalada y defraudar a medio mundo. Esto y mucho más es la manera habitual de vivir de mucha gente, incluso como cristianos. Hay cristianos que nada más prestan dinero y nunca lo devuelven. Es más, dejan de asistir a la iglesia para no devolver el dinero. Hay otros que defraudan en los trabajos, les dan un trabajo y todo porque piensan que son cristianos, pero dejan mal, son irresponsables y luego hablan mal de todos los cristianos. ¿Cuántas veces no ha pasado? Yo le digo, la palabra de Dios tiene que provocar un cambio. Tienes que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida. Así vamos a ver a mucha gente que va a enderezar su camino cuando empiece a preguntarle a Dios cuál es la voluntad tuya, oh Dios, en mi vida. ¿Será que es esta vida que puras mentiras digo? ¿Será esta vida que prometo y nunca cumplo? ¿Será que esta vida que solo soy orgulloso, jactancioso y me estoy sirviendo y valiendo para mí mismo? ¿Será? Entonces yo les digo, por eso la voluntad de Dios nos cambia, ¿sí? Nos presenta un plan correcto y definido, adecuado, bueno, agradable y perfecto para nuestras vidas, ¿sí? Un modo de vida que edifica. Un modo de vida que edifica no solo a ti mismo que te edifica, sino edifica a todos los que te oyen y a todos los que están alrededor de ti. Si tú no estás llevando esa vida, entonces no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios. Por eso es la gente que se aísla y dice, no, cierra la reja, va, todo, no quiere asistir a la iglesia, no quiere llevarse con nadie, vive un cristianismo oculto, callado, silencioso. Así, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene que impactar no solo en tu vida, sino en la vida de los demás que te oyen, que están alrededor de ti. Otra persona que se sirvió también a sí mismo fue el rey Saúl, ya para terminar. El rey Saúl, tanto Sansón como Saúl, fueron puestos con un propósito claro y definido de ayudar, de bendecir, de liberar a un pueblo, de sostenerlo, de bendecirlo, ¿sí? Para cumplir la perfecta voluntad de Dios en la tierra por medio de ellos. Por eso cada uno de ustedes, cada uno de nosotros hemos sido puestos para cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra, de los planes de Dios para esta humanidad. Y al leer la historia tanto de Sansón como de Saúl, al leerlas, pues podemos ir diciendo, ¿cómo puede ser posible tan tonto Sansón? ¿Cómo puede ser posible tan tonto Saúl que se iba equivocando, iba haciendo esto, iba haciendo lo otro? Y cada decisión que tomaba era una decisión en contra de la voluntad de Dios. Nosotros que lo podemos leer, podemos darnos cuenta, pero si alguien lee nuestras vidas, dirá lo mismo. ¿Qué tan orgulloso eres? Que no puede ser que no escuches la voluntad de Dios. Que así nos dirían, ¿qué tan tonto fuimos? Que no estás viendo lo que iba a pasar. Claro, en este momento nadie lo ve, nadie conoce el futuro. Pero su orgullo, su vanidad, su jactancia hace que te pases todos los altos de tu vida y sigas por un camino donde ya no hay salida, donde hay un hueco y un barranco y ahí te vas a ir. Así es. Entonces yo te digo, no te equivoques, porque las decisiones que has estado tomando fuera de la voluntad de Dios te van a llevar, si no es que ya te llevaron, a tu ruina,
a tu destrucción. Y aunque uno de los dos, Sansón, logró recapacitar al final de su vida, ¿verdad? Sin embargo, terminó de una manera que no debió haber terminado, como muchos de nosotros, que hoy vemos gente que ha recapacitado casi en el ocaso de su vida, pero ya de una manera como Sansón, solos, sin familia, ¿sí? Tristes, ¿verdad? Sin ojos, sin quizás un miembro de su cuerpo, esclavizados, siendo burla para sus enemigos. Y aunque al final logró cumplir el propósito de Dios de alguna manera, no era para que terminara así. Yo sé, ¿verdad? Yo no sé si tú a lo mejor eres de esas personas que cuando piensa que tiene lo que quiere, que ya alcanzó lo que quería y que pues realmente ya se satisfizo material, humana y psicológicamente, ya no piensan en tanto en Dios. Yo no estoy hablando de que lo reniegan o se alejan, porque esas personas siguen creyendo que Dios existe, siguen creyendo que Dios es bueno, que la palabra de Dios es buena, pero no los vemos haciendo la voluntad de Dios, sino que ellos hacen su propia voluntad y determinan qué hacer y qué no hacer, porque ellos se creen tan listos, porque como han recibido ya beneficios, han recibido un dinero, un ingreso, salud, y se encuentran bien cómodos en su casita, ya se encuentran en una situación de confort. Entonces sienten que ya no tienen por qué estar haciendo tanto de la voluntad de Dios para su vida, porque Dios los ha bendecido. Y sí, Dios los ha bendecido, pero ya no piensan ellos mucho en Dios. Ya no piensan en cómo agradecerle a Dios, qué es lo que yo debo de salir. ¿Será que yo debo de salirme de mi trabajo? ¿Será que yo debo de salirme de esta área de confort? ¿Será que yo tengo que caminar, ir a hacer esto, hacer lo otro, ir a servir, involucrarme en un ministerio? ¿Será? Nunca se han preguntado, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿verdad? Si tú mismo te has preguntado si la relación que tienes de pareja, si estás antes de casarte, o quizás estás en tu trabajo, te has preguntado si yo que estoy ganando tanto dinero, ¿verdad? Realmente, ¿será que esto es lo que Dios quiere para mí, que yo gane tanto dinero? ¿O qué voy a hacer con ese dinero que estoy ganando? ¿Será que ese trabajo que tengo, que no me da tiempo de ir a la iglesia y a servir al Señor, será que es la voluntad de Dios que yo esté así, bendecido? Por eso la gente dice, estoy bendecido, ¿verdad? ¿Será que de alguna manera tantas cosas que Dios te ha dado en tu mano, que de todas maneras no satisface tu corazón? Te has preguntado si estás haciendo lo correcto, por eso es que no tienes esa satisfacción, por eso te encuentras vacío, ¿sí? Realmente los que se han dado cuenta que hay un vacío en su corazón es porque Dios los está llamando, les está diciendo, ven, te está diciendo, ven a hacer mi voluntad. Tengo un propósito para tu vida, tengo algo especial en tu vida. Realmente yo te aseguro, ¿verdad?, que si no consultas la voluntad de Dios, tu vida se encamina a un total y rotundo desastre, si no es que ya estás ahí. Si no es que ya estás ahí. Aunque quizás el mundo diga, la gente piensa que tengo mucho éxito, aunque la gente te diga a lo mejor, no, wow, tiene un gran carrazo, tiene un Lamborghini, tiene un carro, varios carros del año, tiene grandes propiedades. ¿Cómo lo hizo este hombre que tiene tanto éxito en la vida? Aunque tú, la gente te vea así, con poder, con fama, con grandes relaciones políticas, y la gente te vea próspero económicamente, ¿sí? Yo te aseguro que si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, simplemente tu vida se camina, se perfila hacia un desastre, que si no ya estás en él, porque mucha gente, teniéndolo todo, viven en una doble vida de un desastre, que quieren dejar esa vida. Quieren abandonar esa vida porque se sienten destrozados y arruinados, aunque la gente los ve con éxito material. Por eso el éxito, no lo confundas, el éxito económico no quiere decir que estás dentro de la voluntad de Dios. Imagínate, si la voluntad de Dios fuera que fueras millonario y rico, que todos fueran así, porque hay tanta gente millonaria, famosa, artistas, políticos, se andan quitando la vida cada rato o terminan en la cárcel arruinados. ¿Por qué? Porque no están haciendo la voluntad de Dios. Tienen fama, tienen fortuna, pero llevan una vida inmoral, una vida perversa, en drogas, en alcoholismo, en destrucción, en tantas cosas,
porque nunca consultan cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Hoy no es casualidad que me estés escuchando. Yo te digo, ¿verdad? Realmente empieza a preguntarte cuál es la voluntad de Dios en tu vida, ya para terminar. Así, conocer la voluntad de Dios para tu vida hará que tú vivas tu vida con un claro, un definido propósito para tu vida. Sí, serás una persona llena de gozo, llena de paz. Estarás satisfecho con lo que tengas. Lo poco, lo mucho, estarás satisfecho. Y como digo, en lo poco, no quiere decir que te vayas a quedar con lo poco, porque si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá el Señor. Esa es la promesa. Así es. Pero yo te digo que empieces a conocer, a preguntarte cuál es la voluntad de Dios para cada área de tu vida. Así dilo. No solamente para lo que vas a hacer hoy. Señor, mi vida, ¿hacia dónde se tiene que dirigir? ¿Es ese trabajo o es el trabajo en el ministerio? ¿Es en el trabajo y también ahí mismo servirte? Pregúntale a Dios, ¿sí? Tú realmente tienes que preguntarte esto, porque Dios tiene un propósito y una perfecta voluntad para tu vida, pero tú tienes que preguntártela. Dios no te la va a imponer. Mucha gente dice, no, pues si Dios quiere que yo haga su voluntad, la voy a hacer. No es que si Dios quiere. Dios te dio libre albedrío a ti para hacerla. En primer lugar, para preguntarla, investigarla y luego para hacerla. Porque esto que te estoy diciendo también es la voluntad de Dios, que te está llamando, te está diciendo, haz un alto en tu vida, detente, porque el camino que llevas no es la voluntad de Dios. Así es. Hoy pregúntate de este modo, ¿es esta forma de vida que estoy viviendo la forma que Dios quiere que yo viva? Pregúntate. ¿Es este camino que estoy caminando todos los días, monótono, quizás que hago lo mismo y lo mismo y lo mismo como un ritual? ¿Será que es esto lo que Dios quiere que yo haga para mi vida? Que me voy a mi trabajo, regreso, voy a dormir, voy a ver televisión, voy a hacer esto, voy a mi deleite. ¿Será que este es el rol, el tipo de vida que Dios quiere que yo viva todos los días? Pregúntate. ¿Será que esta vida tan acomodada en la riqueza, en la opulencia, en los placeres, también en vicios o malos hábitos que tú sabes, cada quien sabe en qué malos hábitos está metido? ¿Será que esa es la voluntad de Dios para tu vida toda la vida? ¿Es esta vida tan afanada que tengo que trabajar, tengo que estar ahí esto, tengo que hacer lo otro, o aislado de la iglesia, simplemente aislado de la iglesia? ¿Será que esa es la voluntad de Dios para tu vida, que estés así aislado de la iglesia? ¿Sí? Yo te digo que si le preguntas con toda seguridad, con toda sinceridad al Señor, con toda firmeza, Él te dará a conocer su santa voluntad claramente en su palabra, que es la Biblia. Y también otra cosa, ya para terminar, a ti te toca preguntarle a Dios cuál es la voluntad, no solo para tu vida, sino para tus hijos. Porque si tú no haces la voluntad de Dios, no quieres hacer la voluntad, ni siquiera se la has preguntado, ni la ignoras, ¿cómo quieres que tus hijos también hagan la voluntad de Dios? Porque hay gente que quiere que sus hijos hagan la voluntad de Dios, pero ustedes no quieren hacerlo. Así es. Y la limpieza empieza por casa. Tienes que empezar a hacer la voluntad de Dios para que entonces tú le empieces a preguntar, Señor, ¿cuál es la voluntad para mis hijos? Llévalos por el buen camino. Señor, pero porque tú lo estás caminando también, tú lo estás haciendo también. Entonces, yo te digo, empieza a preguntarle a Dios, arrodíllate, inclínate, verá, para preguntarle cuál es su buena voluntad para tu vida y conocer cuál es su propósito. Yo con esto me despido. Este estudio que habla nada más acerca de la voluntad, es que es un tema muy amplio, pero hoy haz un alto y pregúntate, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿O qué cosas debo de cambiar? ¿Qué cosas debo de empezar a hacer? ¿Qué cosas debo de dejar de hacer? Y tantas cosas que te van a venir en mente si te arrodillas y se lo dices con toda sinceridad a nuestro Dios. Y verás muy claramente, dirás, ¿cómo es que no lo entendí? O a lo mejor te lo estaba diciendo Dios, pero tú no querías oír, decías, no, esto es el diablo, le echaban la culpa a todo. Esto es una presión, nada más una sugestión, me estoy sugestionando. No, es la voluntad de Dios. Entonces acércate. Bueno, con eso me despido y te espero en el próximo video. Y déjame tus comentarios si realmente algo te tocó Dios de este video, de esta enseñanza. Yo siempre les aconsejo, asistan a una iglesia, congréguense a una iglesia, sirvan en una iglesia, ayuden, apoyen en una iglesia. No se despeguen de la iglesia porque no lo vean como iglesia.
véanlo como un centro estratégico de guerra espiritual en el cual estamos luchando por la estabilidad, por la salvación, por la paz, por la prosperidad, no solamente de los congregantes, sino también de lo que te rodea a tu alrededor, porque en la paz de tu ciudad tú tendrás paz. Si tú no te preocupas por la paz y la prosperidad y la salvación de tu entorno, pues esa misma maldad te envolverá a ti y a tus hijos y serás víctima de ellos. Y no vengas llorando diciendo, es que pastor, secuestraron a mi hijo, es que pastor, mataron a mi hijo, es que la violaron a mi hija y que la mataron, la robaron, cuántas cosas no suceden. Pero tú nunca te quisiste preocupar, estabas aislado, estabas lejos. Yo te digo, acércate a la iglesia, a la congregación para unirte a los planes. Cada iglesia tiene planes estratégicos de salvación, de transformación para la sociedad. Pero si tú no lo haces, no participas, lo único que estás haciendo es ayudar que avance el mal con tu negligencia. Sí, de la manera que te estás aislando, con tu apatía. Estás haciendo que el mal avance. Sacúdete esa apatía y congrégate a orar, a incluirte en los planes estratégicos. Ahora, si no hay una iglesia donde tú estés congregándote, pues te invito a que lo hagas en este ministerio que nos hemos preocupado de hace años. Estamos preocupándonos precisamente por alcanzar cada día más almas, transformar la sociedad donde vivimos, todos los niveles, aunque se ha predicado mucho la palabra del Señor, pero no se está viviendo la buena voluntad de Dios en sus vidas. Que el Señor bendiga sus vidas.